Algunas historias son tan perturbadoras que cuesta creer que sean reales. Este es el caso de un bebé que, con solo 1 hora de vida, fue abandonado dentro de una bolsa en plena calle. Lo que al principio parecía un acto impulsivo y desesperado, resultó ser un plan meticulosamente ideado por sus propios padres. El video de vigilancia que captó el momento se hizo viral, causando indignación en la sociedad. Pero lo más impactante vino después, cuando se descubrieron mensajes y testimonios que revelaron la fría mentalidad de los involucrados. ¿Qué llevó a esta joven pareja a tomar una decisión tan cruel? ¿Cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue su desenlace? Hoy, te contaré la historia completa de un caso que dejó a todos sin palabras. El caso involucra a 2 protagonistas fundamentales, Lucio, un joven de 18 años, y su pareja Diana, de 21 años, quienes se encuentran en el epicentro de una situación que ha generado conmoción y repudio en la sociedad. El incidente ocurrió el 11 de febrero, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la colonia Fuentes del Valle. Las cámaras de seguridad instaladas en una cochera captaron el momento en que Lucio, consciente de estar siendo filmado, se situó frente a su vehículo y extrajo de su mochila una bolsa en la que depositó al bebé recién nacido, aún acompañado de la placenta. El llanto desgarrador del infante no pasó desapercibido. Vecinos alarmados actuaron de inmediato y lo trasladaron a un hospital, salvándole la vida. La difusión viral del video evidenció no solo la magnitud del acto, sino también la premeditación y el desapego con los que ambos jóvenes afrontaron una decisión tan inhumana. A primera vista se interpretó que el abandono del bebé era una decisión impulsiva y unilateral por parte de Lucio. Sin embargo, a medida que se analizaron las pruebas, salieron a la luz elementos que indicaban una premeditación compartida. Los registros de mensajes y audios filtrados muestran una frialdad impactante al tratar el destino del recién nacido, llegando incluso a referirse a él de forma deshumanizante. La versión de Diana, la madre del bebé, se presenta como uno de los aspectos más complejos y controversiales de este caso, pues sus declaraciones iniciales han sufrido diversas reinterpretaciones a medida que emergen nuevas evidencias. Según lo que expuso en un primer momento, Diana afirmó que la situación se había desarrollado de forma abrupta e inesperada. Relató que, al sentir un dolor intenso en el vientre, se dirigió al baño para limpiarse y se percató de que estaba sangrando. Fue en ese preciso instante cuando, en medio del desconcierto y la confusión, se produjo un parto que la dejó sin saber cómo actuar. La joven describió que el bebé salió acompañado de la placenta y que, ante la situación límite, su instinto le indicó que Lucio, su pareja, se haría cargo del recién nacido, llevándolo al hospital para recibir atención médica inmediata. En esta narración inicial, Diana buscaba presentarse como una víctima de los acontecimientos, resaltando el dolor físico y la desesperación que le embargaron durante el episodio. Su testimonio insinuaba que el parto había sido espontáneo, sin intervención deliberada, lo que explicaría la caótica situación en la que se encontró. De acuerdo con su relato, la incertidumbre y el miedo predominaban en esos momentos críticos, y ella se veía incapaz de prever o controlar lo que estaba ocurriendo. Este relato, inicialmente aceptado por algunos sectores, enfatizaba el sufrimiento y la vulnerabilidad de la joven, pintándola como alguien que, abrumada por el dolor y el impacto del suceso, actuó bajo circunstancias extremas. La reacción de la familia de Lucio tras el desgarrador abandono del bebé fue intensa y llena de contradicciones, reflejando el dolor, la frustración y la impotencia ante la inacción institucional. En un primer instante, Lucio optó por desaparecer para evadir su responsabilidad, pero sus padres, alertados por el inminente escándalo y la gravedad del hecho, lo localizaron rápidamente. La intervención fue casi inmediata. Tan pronto supieron dónde se encontraba, el esposo de la madre se dirigió a la escena para llamar a las patrullas y asegurar que Lucio fuera entregado a las autoridades. Sin embargo, este proceso se vio empañado por la sensación de abandono por parte de las instituciones, ya que, según relató la familia, ni en el edificio Rosa ni en el Ministerio Público se brindó la atención necesaria, dejando en evidencia una respuesta deficiente ante un crimen tan imperdonable. No nos pelaron ni en el edificio Rosa, ni en la Fiscalía ni en el Ministerio Público, comentaba una voz angustiada que evidenciaba el sentimiento de abandono institucional. La indignación se agudizó cuando la abuela del recién nacido se presentó en el hospital. Con gran aflicción, manifestó que acudió únicamente para corroborar el estado de salud del bebé, llevando consigo pruebas fotográficas que reflejaban la desesperación del momento.
Declaró haber insistido en hablar con el personal de trabajo social o con el representante del DIF, tratando de obtener alguna orientación o ayuda para el pequeño, lo que puso de manifiesto la carencia de apoyo en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ella expresó su total incredulidad ante la premeditación del acto, enfatizando que jamás imaginó que su hijo, a quien había criado con tanto esmero, llegaría a cometer semejante atrocidad. Su testimonio es un reflejo del dolor insoportable que la noticia le causó, ya que, a pesar de haberse entregado a las autoridades en cuanto tuvo conocimiento del paradero de su hijo, sintió que la respuesta oficial fue nula o tardía. La situación se agravó al revelarse que el hecho había sido planeado y ejecutado con una frialdad escalofriante, lo que sumó al sentimiento de traición y desamparo en un entorno familiar que, de otra manera, debería haber brindado protección y contención. Este cúmulo de emociones se tradujo en una reacción que osciló entre la urgencia de colaborar con la justicia y la profunda desilusión por la falta de apoyo institucional. La decisión de entregar a Lucio se interpretó como un acto desesperado, una especie de último recurso para detener el avance de un crimen inhumano, pese a que dicha entrega fue realizada en medio de un ambiente de rechazo y vergüenza. Mientras la familia enfrentaba el estigma social y las consecuencias de un hecho premeditado, la percepción de negligencia por parte de las autoridades agravó el dolor, haciendo que cada minuto transcurrido se convirtiera en un recordatorio constante de la injusticia y el abandono que marcaron este lamentable suceso. La versión de la madre de Lucio y las pruebas digitales filtradas forman un bloque esencial en la reconstrucción de este perturbador caso, pues ponen en evidencia la complejidad y contradicción de las versiones presentadas por los involucrados. Por un lado, la madre de Lucio expresa su total incredulidad y dolor ante lo sucedido. Esta ausencia de respuesta por parte de las autoridades agrava el sufrimiento, pues, además de tener que enfrentar la vergonzosa realidad de que su hijo cometiera un acto tan cruel, se sintió abandonada en la búsqueda de ayuda para el bebé. En paralelo, las evidencias digitales revelan conversaciones y audios que contradicen la imagen de víctima que algunos intentaron proyectar. Los intercambios de mensajes entre Lucio y Diana muestran diálogos helados y calculados, en los que se discute con asombrosa naturalidad cómo proceder con el recién nacido. En algunos mensajes, Diana se muestra preocupada por detalles logísticos, comentando que se mueve o que hay demasiado líquido rojo, expresiones que resultan incompatibles con la angustia y el desconcierto que normalmente acompañarían un parto de emergencia. Lucio, por su parte, da instrucciones precisas, como pedirle a Diana que revise su mochila para constatar que en la bolsa negra se encontraba el bebé, revelando así una planificación previa en la que ambos parecían haber acordado el manejo del abandono. Estos diálogos se complementan con audios en los que se percibe la ausencia de empatía hacia el infante. Las grabaciones evidencian que, en lugar de manifestar pánico o angustia, la pareja intercambiaba palabras que rozan lo mecánico al hablar del desecho del bebé. La frialdad con la que abordan la situación, incluso cuando se menciona «Dios mío, ¿qué hago?», de forma casi rutinaria, sugiere que el acto no fue fruto de un impulso incontrolable, sino de una decisión premeditada. Además, se llega a conocer que días antes Diana habría ingerido pastillas con la intención de provocar un aborto, lo que, lejos de detener el embarazo, habría desencadenado un parto forzado y caótico. Este dato, sumado a la reiterada mención en las conversaciones sobre la necesidad de limpiar y tirar el bebé, refuerza la idea de una responsabilidad compartida en la planificación y ejecución del abandono. La combinación de estos elementos, el testimonio dolorido y denunciante de la madre de Lucio y las pruebas contundentes que exponen el intercambio frío y calculador entre los jóvenes, no deja lugar a dudas sobre la premeditación del acto. Se evidencia una total desconexión con el valor de la vida, en la que el infante es tratado como un objeto desechable. Estos hechos, plasmados en las declaraciones y en la documentación digital, plantean serios interrogantes sobre la responsabilidad parental y la urgencia de implementar mecanismos que protejan a los más vulnerables ante decisiones tan devastadoras. El análisis integral de este lamentable suceso demuestra que no se trató de un accidente fortuito ni de un impulso pasajero, sino de una acción deliberada y premeditada que despoja de todo valor a la vida humana. Desde el primer instante, la evidencia resulta abrumadora. Un joven de 18 años y su pareja, en complicidad casi inhumana, pusieron en juego la existencia de un ser tan vulnerable como un recién nacido. Las declaraciones, los registros de video y los intercambios digitales se entrelazan para pintar el retrato de una responsabilidad compartida en la que la empatía fue completamente desplazada por el cálculo y la indiferencia.
La cronología de los hechos revela que el abandono fue ejecutado de manera meticulosa, sin dejar margen a la sorpresa ni al arrepentimiento. Lucio, consciente de la grabación, dejó el bebé en una bolsa en plena vía pública, y lo más escalofriante es la frialdad con la que se desarrollaron los acontecimientos. Los vecinos, alertados por los sollozos del infante, lograron salvarle la vida, convirtiéndose en el único resquicio de humanidad en un acto que parecía haber sido planeado de antemano. La reacción de la familia, particularmente la de la madre de Lucio, añade otra capa de dolor, una mezcla de desesperación, traición y una sensación de abandono por parte de las instituciones que deberían proteger a los más indefensos. La evolución del caso pone en evidencia un entramado de contradicciones. Por un lado, la versión inicial de Diana pretendía presentar el suceso como una tragedia inesperada y descontrolada, enfatizando el dolor físico y la confusión de un parto precipitado. Sin embargo, la documentación digital revela conversaciones en las que se discuten detalles logísticos del abandono con una frialdad que contrasta con cualquier reacción natural ante el horror de la situación. Se escuchan expresiones que denotan una calculada preocupación por la limpieza y la disposición del bebé, lo cual refuerza la idea de que, lejos de ser víctima de la circunstancia, Diana participó activamente en la planificación del acto. El testimonio de la madre de Lucio, sumado a los audios y mensajes filtrados, refuerza el veredicto de premeditación. La indignación y el dolor expresados en su relato se ven eclipsados por la evidencia de un comportamiento sistemático y deliberado por parte de ambos jóvenes. Este caso no solo nos enfrenta a un crimen atroz, sino que también nos obliga a cuestionar hasta dónde puede llegar la indiferencia humana. Resulta estremecedor pensar que dos personas jóvenes, con toda una vida por delante, hayan tomado decisiones tan frías y calculadas, tratando a su propio hijo como un estorbo del que había que deshacerse. Más allá de las leyes y los castigos, este caso nos hace preguntarnos, ¿qué falló? ¿Fue una falta de educación, de valores, de apoyo familiar o simplemente una muestra de lo desensibilizados que algunos pueden estar ante la vida humana? La maternidad y la paternidad son decisiones que deben tomarse con responsabilidad, y si bien existen opciones para quienes no están preparados, ninguna de ellas justifica lo que aquí ocurrió. Pero más allá de señalar culpables, lo más importante es que estas historias sirvan como advertencia, que nos recuerden la importancia de la educación sexual, de la responsabilidad y del apoyo a quienes enfrentan situaciones difíciles antes de que tomen decisiones irreparables. El bebé sobrevivió, pero el trauma y las marcas de este caso quedarán para siempre. Y si algo podemos aprender de esto, es que la indiferencia y la falta de humanidad pueden ser igual de peligrosas que el crimen mismo.